Es el único secreto, estudiar despacio, con unos buenos ejercicios, con un buen profesor. Con estas 3 opciones seguro que vas a avanzar más que si no las tienes. En este vídeo te presentamos a Javier Conde, uno de los guitarristas flamencos más virtuosos de la nueva generación. Si aún no lo conoces, Javier comenzó a estudiar la guitarra flamenca con su padre a la temprana edad de 4 años. A los 15 años fue galardonado con el prestigioso Bordón Minero, un hito que marcó el inicio de una carrera llena de colaboraciones con artistas de primer nivel. Javier es licenciado en guitarra flamenca y su fuerte compromiso con la enseñanza le ha llevado a impartir clases en el Conservatorio Superior de Música Robert Schumann en Düsseldorf y desde el 2015 en Online Flamenco. Hola a todos, estoy aquí con el maestro Javier Conde. Bueno, en el anterior vídeo hemos hablado un poco sobre la preparación que hace el maestro Javier antes de dar un concierto, la rutina diaria, hemos hablado un poquito sobre el rasgueo y qué otras técnicas, digamos, las más importantes hay en la guitarra flamenca para ti. Como importantes son todas, ¿no? Y llegar a dominarlas todas hace un conjunto global de un buen guitarrista, ¿no? Pero bueno, hay diferentes técnicas, como está el pulgar, que es súper importante en la guitarra flamenca, ligados, arpegios complicados y una serie del trémulo, que también, por ejemplo, a diferencia con el clásico, tiene una nota más, por lo tanto es también especial dentro de las técnicas de la guitarra española, ¿no? En este caso, el estilo flamenco. Como técnica en general, pues llegar a dominar todas hace que sea un guitarrista completo. Claro, y sobre todo para un guitarrista de concierto, claro, hay que dominarlas todas. Por supuesto. No es como nos toca ahora, es que pulgar y rasgueo y... Bueno, claro, el llegar a dominarlo todo pues te diferencia, ¿no? Claro. De un aprendiz a alguien un profesional. Claro. ¿Y puedes hablarnos un poco sobre la técnica de arpegio? Claro, el arpegio o bien sería un inicio con el pulgar, bien sea la sexta, la quinta, la cuarta cuerda, y luego, por ejemplo, descendente sería índice, medio, anular. Eso sería un arpegio descendente. Se puede hacer lo mismo y ascendente. Sería pulgar, empezando por el anular ahora, hacia arriba, ¿no? Y luego está el conjunto de las dos, ascendente y descendente, que es un arpegio doble. Eso sería, pues, las técnicas de arpegio, ¿no? Dentro de la guitarra, ¿no? Luego, pues, por ejemplo, son arpegios simples, un arpegio descendente. Lo puedo hacer ahora hacia arriba, ascendente, perdón, y arpegio doble. Y la unión de las dos, ¿no? Un arpegio doble. Y bueno, pues haciendo todo este tipo de rutinas, uno va cogiendo, al igual que por ejemplo con el arpegio con picado, lo mismo, ¿no? Llega uno a hacer todo este tipo de técnicas y poquito a poco ir dominándolas, ¿no? Claro. Y cuando estudias los arpegios, ¿empiezas por los más sencillos y luego progresivamente vas haciendo combinaciones más elaboradas? Sí, voy siempre incrementando la complejidad, empezando de una manera sencilla. Por ejemplo, también el arpegio con 2 dedos, ¿no? Sería solamente descendente o ascendente. Entonces, bueno, pues con esa combinación uno va trabajando las diferentes formas que hay. Se puede incrementar también, en vez de con índice medio, con medio y anular también.
que suene igual, que eso lo E intentar, diferencia, claro, ¿no? que haya una similitud entre ambas combinaciones, ¿no? Claro, Y bueno, y al igual que por ejemplo que con el pulgar, llegar a dominarlo, por ejemplo, descendente es sencillo. Porque el pulgar, por la gravedad, va descendiendo solo Claro. y inclusive se va encontrando la siguiente nota que tiene que tocar. Pero lo interesante del ejercicio este, por ejemplo, es empezar abajo y hacerlo ascendente, que el dedo tenga que buscar la siguiente nota. E intentar, bueno, pues que vaya a la misma velocidad tanto descendente como ascendente. Claro, que es lo que más Y cuesta. tener esa independencia. Sí, que de nuevo es independencia, es un tema que, claro, Por supuesto, tiene que tener uno claro lo que tiene que hacer a la hora de estudiar y buscar las diferentes opciones que le dan a uno esa libertad para luego tocar como uno quiera. claro. Y el trémolo se dice que viene de la misma familia, ¿no? Del arpegio. Bueno, en este caso es una combinación de varias notas en la misma cuerda. En este caso son 4 notas. Bueno, pues yo, por ejemplo, el recuerdo de la Alhambra de Tárrega lo toco al estilo flamenco con las 4 notas, ¿no? Entonces el pulgar, índice, y ya sería la combinación del clásico, anular, medio, índice. Claro. Pulgar, índice, empezaría por esa combinación pulgar, índice, y ya luego se añadirían las 3 notas siguientes. Intentar incrementar esta técnica pues con diferentes estudios o obras y ir avanzando en la consecución de esta técnica. Claro. ¿Y cómo consigues que suene tan fluido? Estudiándolo despacio, sobre todo. De nuevo es... Sí, siempre despacio, hay que intentar... Cuando uno aprende algo, tiene que intentar hacerlo despacito para ir captando los diferentes movimientos de los dedos y las intensidades y la fuerza que tiene que hacer uno para hacer esto, para que luego en un futuro lo pueda hacer uno de una manera muy fluida, casi sin pensarlo. Claro. No tiene más secreto que estudiar despacito y prestando atención a las cosas Claro. que hace uno. Sin embargo, eso supongo, bueno, tú también das muchas clases privadas como en el conservatorio en Alemania, y supongo que también es un error que suele ver mucho, ¿no? Que la gente quiere correr demasiado. Claro, porque la gente no es muy ambiciosa y quiere todo rápido. Sí. Pero claro, eso conlleva un esfuerzo y una dedicación que tiene que hacerse diariamente. Claro. Entonces yo entiendo la gente que lo quiere hacer al momento, pero eso es muy difícil. Si no, imposible, ¿no? Uno tiene que tener constancia y mucha fuerza interior para hacer esto. Claro, porque ese es otro asunto, efectivamente, tener la disciplina también, ¿no? De echar un rato cada día y... Es el único secreto, estudiar despacio, con unos buenos ejercicios, con un buen profesor, y con estas 3 opciones seguro que vas a avanzar más que si no las tienes. Claro. Segurísimo. Claro. Porque nadie ha aprendido a hablar en el desierto inglés solo. O sea, tienes que tener un profesor, ¿no? Sí, claro. Pues entonces esto es lo mismo. Uno tiene que tener una directriz correcta para que el profesor intente ayudarte lo máximo posible y buscar un buen profesor. Claro. No vale cualquiera. Claro, porque si no, igual tardas más y coges malos vicios. ¿Qué sueles ver en los alumnos que, aparte de estas cuestiones que hemos comentado, que donde se suelen equivocar, fallos típicos que suelen cometer? Lo que hemos hablado antes de las ganas que tiene la gente por intentar tocar rápido, hacer picados rápidos, hacer ritmos con rasgueos, diferentes técnicas que la gente tiene ganas de tocarlo de un día para otro, o tocar cosas de un nivel técnico que no le corresponde. Eso se lo he visto mucho. Mucha gente quiere tocar obras de Paco de Lucía, Sabicas, de Manolo Sanlúcar, de Serranito, de gente con un nivel técnico altísimo, y ellos no pueden, porque no tienen ni esa capacidad todavía, ni esa técnica, ni ese ritmo. En fin, son una serie de factores que están a años luz. Claro. Entonces, claro, yo entiendo que a uno le gusta algo, pero no es lo que le conviene en el momento. Ya. Entonces tiene que ir poco a poco. Y además en la música tampoco
Es que claro, a todos nos llama la atención el aspecto virtuosístico, ¿no? En la guitarra flamenca es que es unas cosas bonitas que tiene, pero hay que hacerlo con cabeza y con criterio. Claro que sí, lo que hemos hablado antes, hay que tener fuerza interior para dedicarle todos los días un ratito, estudiar y luego pues también darse cuenta de las limitaciones que uno tiene y que se pueden solventar con ejercicios prácticos de guitarra e intentar ver hasta qué punto puede llegar uno. Claro. Y de esas condiciones que tenga para el instrumento, intentar exprimirlas al máximo para llegar a alcanzar un nivel técnico alto. No tiene más secreto que eso. Ya, que suena muy simple, pero luego llevarlo a la práctica es... Yo lo entiendo, claro. Si no te lo explican, todo es muy sencillo, pero si no lo sabes, no lo sabes. No. ¿Y en su día cuál fue la técnica que a ti te costó más para aprender? ¿O no había una técnica en especial que...? No lo sé, en verdad... Ya te digo, yo empecé con 4 años a tocar la guitarra, entonces pues tampoco recuerdo estudiar con mi padre, los ejercicios que me ponía y tal, pero como tal, lo único que recuerdo así que cuando me colocó la cejilla para tocar alguna pieza que ya sabía, no era capaz de seguir porque estaba acostumbrado a tocar sin cejilla y me costaba mucho el hecho de empezar 2 trastes más abajo y tal, ¿no? Pero bueno, son tonterías que uno las va solventando poco a poco, ¿no? Claro. Pero no recuerdo ninguna técnica en concreto que me costara mucho. Además, tú siempre has tocado con guitarras para adultos, ¿no? Nunca con guitarras pequeñas. Bueno, hay guitarras de estas para niños, ¿no? Sí, bueno, mi padre tenía en casa, como es guitarrista, tenía varias guitarras y yo también era un chico grande para mi edad y bueno, más o menos podía tocar un poco así, ¿no? Con la mano por aquí, ¿no? Por el aro. Y luego ya poco a poco, pues, bueno, también el ir haciendo las manos, los estiramientos y demás, pues uno va creando toda la técnica que tiene en base a la guitarra que tiene. Si tiene una guitarrita pequeña, pues a lo mejor me hubiera costado más al cambio de una normal, claro, de llegar a hacer estiramientos y demás, ¿no? Sí. Pero como siempre he tocado con una guitarra de adulto, pues las manos se me han ido formando con la capacidad de un poco más fuertes, ¿no? Digamos. Claro. Bueno, esperamos que os haya gustado este vídeo. Ahora nos gustaría saber de vosotros cuál es la técnica que más os gusta, cuál es la que más os cuesta. Déjanos un comentario aquí abajo de este vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por ver esta entrevista con el maestro Javier. Si estás interesado en llevar tu habilidad en la guitarra flamenca al siguiente nivel, te invitamos a probar la Academia de Online Flamenco. Ahí encontrarás ejercicios y estudios creados por el maestro Javier y por algunos de sus compañeros de primer nivel. Juntos han desarrollado un plan de estudios que puedes seguir para convertirte en un guitarrista flamenco cualificado de la forma más rápida y eficaz posible. En la academia aprenderás a dominar todos los estilos y técnicas, así como algunos de los conocimientos para los que normalmente necesitarías viajar a España y visitarlos. Los vídeos son de alta calidad, con primeros planos y tablaturas disponibles para cada lección. Todo el material está subtitulado profesionalmente para que puedas entender a Javier y sus compañeros, aunque no hables español. Además, tendrás acceso a la dinámica comunidad de amigos guitarristas flamencos con los que podrás interactuar. Haz clic en el enlace de la descripción para obtener más información y si te ha gustado este vídeo, no olvides darle a me gusta. Déjanos un comentario, buena suerte y esperamos verte en el próximo vídeo.